Bienvenidos a Papel y Tinta. En esta ocasión nos encontramos en esta tienda tan peculiar como es el Collar de la Paloma, frente al conservatorio, donde podemos encontrar multitud de objetos referentes a la historia, ¿no? Y estamos con Daniel Valdivieso, psicólogo y escritor de la obra de La Córdoba de Insan, de la editorial Utopía. Y bueno, pues vamos a intentar departir con él un poco sobre la época, los personajes, la novela, ¿no? O por lo menos intentarlo. Un poco, ¿no? Intentarlo, ¿no? ¿Por qué La Córdoba de Insan y no otra Córdoba? Pues es que mi historia con Ibn Hazm es un poco peculiar. Un personaje que, es uno de estos, digamos, genios de Córdoba que se conoce más fuera de la ciudad que cosa muy típica, por cierto, ¿no? Exacto. Por desgracia, ¿no? Entonces lo conocí un poco a raíz de mi hermana, arqueóloga y tal, y además le puso el nombre a esta tienda por el libro más famoso de Ibn Hazm. Y se nos ocurrió la idea de a través del Facebook empezar a difundir temas de patrimonio histórico y tal, utilizando Ibn Hazm como excusa o como si fuera él... el que lo contara, ¿no? Exacto, una especie de resucitado Ibn Hazm que habla sobre, bueno, pues no solo del periodo andalusí, sino épocas anteriores, porque es un estudioso incluso de época romana, en fin. Y entonces, claro, le fui cogiendo un poco de cariño, la verdad, a este personaje. Y curiosamente lo del libro fue una cosa un poco de casualidad. O sea, yo realmente no me había planteado escribir un libro. Ya algunas personas me dijeron que le gustaban mucho las historias que contaba a través de Ibn Hazm, que porque no hacía un libro, y bueno, fue una cosa que salió... Es algo es curioso porque hay mucha gente que de escribir en un blog, de escribir en Facebook, ¿no? Sí. Se le anima a dar un salto a un libro, ¿no? Lo que están consiguiendo las nuevas tecnologías también, ¿no? Claro, es que, vamos, lo bueno ahora de los blogs y de este tipo de redes sociales es que es como un escaparate en el que tú recibes mucho feedback de la gente y realmente te das cuenta si puedes... O sea, es una cosa muy curiosa porque el mismo futuro público, digamos, te dice lo que quiere leer, ¿no? Y no solo si lo va a leer o no le va a leer, te dice, pues sí, me gusta, debería hacer algo, y efectivamente luego responde muy bien. Pues pasa mucho, aunque no es real, últimamente pasa demasiado, ¿no? Cosa muy buena, ¿no? No todo va a ser malo, claro. Tiene que tener algo bueno, ¿no? Entonces, ¿realmente qué te atrajo a ti de Ibn Hazm? Pues que cuando leí El Collar de la Paloma, no hay que olvidar que es un libro del siglo XI. Claro. Y no sé, parecía que estaba hablando de la época actual, digamos, hombre, un poco viéndolo en contexto, evidentemente, hay que verlo en su contexto, pero es un libro que expresa muy bien la sociedad andalusí de la época, las ideas, incluso la postura respecto a según qué temas que ahora son relacionados con el Islam son un poco delicados, lo trata sin tabúes, sin problemas y me pareció una cosa muy curiosa porque era realmente algo muy adelantado a la época, digamos que sería el equivalente ahora una persona mayor de la época, o sea, sí, sería contando sus historias, ¿no? Exacto, ¿no? Pero que incluso su mentalidad sería pues la de una persona mayor de ahora. Conservadora, más bien conservadora, ¿no? Medio conservadora, sí, pero... Leyendo el Córdoba de la época de Ibn Hazm, ¿podemos llegar a la conclusión de la historia es cíclica y siempre se repite? ¿Tienen los mismos problemas? ¿Tenían los mismos problemas que tenemos? ¿Es todo igual al final? ¿Luchas de poderes, rico, pobre? Exacto, porque una de las cosas que más me llama la atención de la época es que la gente suele verlo como el califato y el emirato, como el típico, no dictadura, sino una autarquía en el que alguien manda y los demás obedecen y se acabó. Pero realmente los emires y los califas tenían que hacer malabarismos para contentar a todo el mundo, ¿no? Claro, cada sector de la sociedad, una especie de oligarquía, como ahora se hace en la sombra realmente, y él tenía que buscar el apoyo en las élites religiosas árabes, en cristianos, en judíos, apoyarse en muchos sitios para no caerse, vamos. Claro, porque en el momento... Al final la historia es cíclica. Exacto, si viene, al final siempre es lo mismo. ¿Qué vamos a encontrar en el libro? Cuéntanos un poco. Pues el libro, reconozco que ha sido una cosa un poco... digamos, he sido un poco
esa palabra, jolín, un poco egoísta, en el sentido de que me gustó tanto empezar a leerme Crónica Andalusí, que es mi manera de que la gente acceda a ella también. O sea, no se trata de un libro en el que hablo del periodo Mella tirando libros de historia o tirando de lo de siempre, de los manuales que tenemos todos en casa, sino yo lo que he hecho ha sido meterme de lleno en todas las crónicas andalusíes que hay ya traducidas, que además de por sí son interesantes, y suavizarlo un poco para el gran público, aunque tampoco que sea yo un experto, pero que entiendo que eso de primera es un poco, o sea, a lo mejor duro. ponerlo al alcance del que no es un erudito del tema, ¿no? Entonces he hecho un resumen de todo lo que hay e intentar transmitírselo al público, porque además ellos mismos cuentan muchas historias, muchos cotilleos, que lo hacen muy interesante. Eso de, lo hablábamos hace poco con Antonio Camacho, ¿no? Sí. El conocer el día a día, el que ver a las personas de a pie que a lo mejor te puedes identificar tú con ellos, pero trasladándote a esa época, hace que empatices mucho con el libro, ¿no? Sí, y te das cuenta que realmente el carácter andaluz se forjó ya en aquella época. Sí, sí, porque es que además, de hecho, en el libro ahí, recogí una historia sobre Ibn Firnas, que no voy a contar nada para que los que se lo lean. Ibn Firnas, hay mucha gente que no sabe que el puente que se hizo, el último sobre Guadalquivir, se llama Ibn Firnas, ¿no? Y además es, digamos, el Da Vinci del mundo islámico, porque fue el primero que hizo un intento científico de volar y medio lo consiguió. Y eso fue, 6 siglos antes estamos informando a los televidentes del puente de Ibn Firnas, por qué se llama Ibn Firnas y a qué se debe su nombre, ¿no? Pues encontré en una de las crónicas más famosas que hay de Ibn Hayyan, encontré la historia de este hombre, que te cuenta evidentemente todos los logros que tuvo, pero aparte te cuenta unos roces que tuvo con otro científico de la corte, y recoge incluso los diálogos de cómo se insultaban entre ellos. Y uno se da cuenta viendo los insultos, que es que son las mismas cosas que decimos ahora y de la misma manera. Casi como si te fueras al Congreso de los Diputados, exacto, ¿no? Más bien al de Andalucía, al Parlamento andaluz, ¿no? Pero te das cuenta que final la historia es cíclica, ¿no? Ya lo decían los romanos, todo se repite, ¿no? Imagínate, después de 2000 años si no se repetió veces la historia, ¿no? ¿Qué hay diferencia, y hablando de esto, qué puede haber de diferencia entre la Córdoba, esa Córdoba de Ibn Hayyan a la actual? Pues yo creo que... Me refiero a la gente de a pie, ¿no? Claro, los grandes... Yo creo que ha cambiado bien poco, porque curiosamente... es que por eso es la pregunta, ¿no? Curiosamente, digamos que la gente que ahora habla despectivamente de la época de los moros y tal, creo que precisamente esa gente es la que más se parece a la... Sí, ¿no? Sí, luego te encuentras, cuando lees las crónicas y tal, te encuentras mucha gente así que ya era así en esa época y que a lo mejor criticaba esas nuevas modas propias de aquí y defendían lo que venía de Oriente, lo de toda la vida, todo lo musulmán clásico en vez de lo que aquí se hacía. Claro, sí, que aquí era todo mucho más light, ¿no? Más laxo, ¿no? Sí, bueno, había de todo en realidad, había que buscar una especie de equilibrio. Pero por eso era tan diferente también dentro del mundo musulmán, ¿no? Claro. ¿Qué está ocurriendo? Que se está escribiendo mucho más de Al-Ándalus en esta época, incluso novelas históricas basadas en Al-Ándalus están saliendo de nuestras fronteras y se están traduciendo en esta época, y hace años no. O sea, era como un tema que no se quería tocar por parte de los autores. Cuesta trabajo, mucho trabajo encontrar una novela de hace, por ejemplo, 25 o 30 años que esté ambientada en Al-Ándalus. ¿Qué está ocurriendo? ¿Nos estamos dando cuenta de nuestra propia historia? ¿De que hay que sacarla fuera? Yo creo que ha sido más bien que hemos perdido un poco el complejo. Yo no sé, sí sé por qué, o tengo idea de por qué, tengo mi opinión de por qué, pero digamos que se ha perdido ese complejo a hablar de lo nuestro, ¿no? De nuestro pasado. De un tema, digamos, que era medio tabú. Creo que también la primera piedra de esto lo puso gente precisamente que no era de Córdoba, ni siquiera andaluza, como el profesor Fernando Valdés de Madrid, que empezó a crear lo que es la arqueología andalusí, y no existía como tal. Entonces, como que empezó como siempre, nos vino de fuera, puso la primera piedra para que se empezara a crear toda una disciplina en torno a esa época. Y luego ya lo demás ha venido rodado. ¿no? O sea, sí. Bueno, Daniel Valdivieso también es intérprete, ¿no? Del patrimonio. Sí. ¿Podemos ver aquí que nos enseñe y nos explique un poco qué es lo que podemos ver, por ejemplo, en la tienda? Un freeze. Bueno, vale. Ven, ya te vamos a dar un atraco directamente. Ya aprovecho. Hombre, aprovecha y nos cuenta un poquito también más de otras cosas que tú haces, ¿no? Además de escribir buenos libros, ¿no? Entonces estamos en la posibilidad de que nos cuente un poco
por ejemplo, que tenemos aquí en el Collar de la Paloma, por si a alguien incluso le puede gustar, ¿no? Bueno, pues cuéntanos, ¿qué podemos ver aquí, ¿no? Y qué nos dice, ¿no? Pues sí, esta es una de las piezas que más me gusta de la tienda, porque es gracias a lo cual se supo que el Salón Rico el que llaman Salón Rico de Minazara perteneció o fue el salón de representación de Abderramán III, y esta pieza la podemos ver en el centro de interpretación, la original, no esta, claro. Claro, evidentemente, ¿no? En el centro de interpretación de Minazara según entramos, y es porque pone... no es que yo sepa cúfico, sino que, en fin... sé lo que pone. Sé lo que pone, efectivamente. Pone Abderramán al-Nasir, que era su título honorífico, príncipe de los creyentes, Dios lo haga permanecer. Y digamos, era como la firma del... O sea, yo mando aquí yo. Exacto, o sea, yo exacto. mando aquí y tal, ¿no? Exacto. Dani, haznos una reseña del libro, dinos lo que tú crees, dónde va a encontrar el lector, el momento, lo que le puede atraer a llevarlo a ir a una librería y comprarlo. Yo se lo recomiendo a todo el que tenga interés en esta época, en la época omeya de Al-Ándalus, sobre todo porque es un libro un poco más original. No se trata de rascar de los mismos libros de siempre, sino de un resumen de todas las crónicas andalusíes que hay. Entonces, digamos, son testimonios, su versión, digamos, de la historia, y en muchos casos cito textualmente alguna crónica, porque es interesante que hay testimonios de primera mano, de a mí me pasó o alguien me contó que, entonces... ¿Te gustaría que el libro sirviera de fuente a otros novelistas? ¿Te a ver, llenaría de orgullo eso? Hombre, claro que sí, pero el problema es que yo, como soy muy maniático, yo mismo no lo cogería de fuente, me refiero, este es un libro divulgativo, y es verdad que hay muchas citas textuales y eso sí sirve de fuente, pero sí que es verdad que yo recomiendo a todo el que le interese este libro que una vez se lo lea y si le gusta, puede sacar, ¿no? Vaya directamente a algunos sitios como tenemos la Biblioteca Viva de Al-Ándalus, investigue por su cuenta, ahí, ¿no? Porque vamos, los libros son relativamente fáciles de leer e interesantes. ¿Quién te dio? Siempre hacemos la pregunta en papel y tinta, pero no sé, nos gusta mucho, ¿no? ¿Quién te dijo, venga, escribe una historia, toma un bolígrafo, cuéntamela? Pues mira, suena un poco a topicazo, pero fue una cosa que me buscó a mí, pues yo realmente nunca había pensado en escribir. Como te comentaba antes, empecé con el tema del Facebook, de lo de Ibn Hazm y tal, y fue un poco la gente también que me dijo, pues debería hacer un libro y tal, pero no lo veía muy claro. Luego el editor Ricardo González me estuvo apretando también para que lo hiciera, y finalmente cuando dije voy a ver qué pasa y me presenté en la Biblioteca Viva de Al-Ándalus, la misma María Jesús Viguera también te animó, ¿no? De hecho, me estuvo persiguiendo, me escribía, ¿cómo vas? ¿Estás siguiendo con el libro? Tal. Entonces, fue un poco también obra suya, fue una cosa que... Empujón. Efectivamente, le ha hecho empujones. ¿Y en qué estás metido, Dani, ahora? Pues ahora mismo estoy en una novela que, vamos, va despacito, sobre Abderramán I. Las cosas hay que cocerlas a fuego lento, ¿eh? Sí, porque para mí es mucho más difícil crear una línea argumental interesante o historias interesantes que investigar. Y ser, digamos... el componente ficción, ¿no? Quizás es el momento sí, que claro. te cuesta más, ¿no? Sí, pero porque yo también no me gusta leer lo típico. Entonces, yo lo que sí puedo adelantar es que no va a ser una novela de un protagonista rígida, con principio y fin. Me gusta un poco más lo que llaman ahora novelas corales y tal. Me gusta que no haya ni buenos ni malos, sino versiones de la historia y que cada personaje sea un protagonista. Yo tenía un profesor que me decía que la gente no es mala por ser mala, la gente es mala porque por algo, claro. Algo, ¿no? Y es curioso. Sí, no, y además estoy aprendiendo, a pesar de que la versión de esta historia la cuentan los andalusíes, te das cuenta de las motivaciones de los que dieron el golpe de Estado en Siria, no sé, en Damasco, y te das cuenta de que cada uno tenía su parte de razón. Exacto. Bueno, pues muchas gracias, Dani, por habernos atendido a Papel y Tinta, y a todos ustedes animarles a que sigan leyendo y, por supuesto, por favor, sigan escribiendo. Muchas gracias.